Buenas noches, Dios les bendiga a esta materia de historia de la iglesia. Generalmente esto lo hacemos vía Zoom y hay un respaldo en nuestra página de SoundCloud, Casa de Oración Cancún, Puerta de Bendición. Ahí encuentran las lecciones anteriores. Vamos a empezar con esta lección, por lo que les pido que tengan su cuaderno a la mano. Vamos a tomar muchas notas. Quizás no les dé tiempo de tomar todas las fechas que vamos a ver, etcétera. Tienen la posibilidad de regresar a este video o, como les decía, ir a SoundCloud y ahí lo van a encontrar. Para mí, más importante que tomar notas y que cumplan con el hecho de entregar. Ya saben que al final de cada clase todos envían su manual, su resumen de lo que entendieron de la clase. Para mí, durante la clase es más importante que escuchen, que entiendan, que participen. Aquí en el YouTube les va a salir los comentarios. Por favor, asegúrense, los que son alumnos del Instituto Bíblico, de poner su asistencia con su número de lista. Pónganla ahí porque ahí es donde vamos a revisar para poner su asistencia. Así que háganlo de una vez. Y bueno, vamos a ver hoy el mundo que rodeaba a la iglesia en sus inicios. Si recuerdan la clase pasada, estuvimos viendo el mover poderoso del Espíritu Santo, cómo el Espíritu de Dios llegó a la iglesia, los empezó a mover. La persecución que vino a la iglesia, que fue algo bueno porque los sacó de donde estaban. Dios los mandó a que fueran a Samaria, a los confines de la tierra, pero la iglesia no iba. Y ayudó la persecución porque de esta manera, pues ellos ya salieron y el evangelio llegó a muchas partes en el mundo. Vamos a estudiar el día de hoy sobre todo los emperadores romanos, cómo se desarrolló en los primeros 400 años la iglesia, 400 años después de Cristo. Cuando vino Cristo estaba el imperio romano gobernando, y pudiéramos decir que sobre la tierra, ¿verdad? Porque era un imperio grandísimo y poderosísimo. La iglesia nació con este imperio que ya estaba un poco envejecido, ya tenía un tiempo, ya tenía muchos años gobernando. Haciendo una recapitulación de cómo habían sido los imperios anteriores, ustedes recuerdan Egipto, fue el primero. Ya empezaron a salir esas cosas. Si alguien sabe cómo las puedo quitar, por favor, díganme. Ya lo intentamos una vez, ya le puse ahí quitar expresiones, algo así, sin embargo, siguen saliendo. Bueno, primero fue Egipto, después Babilonia, Asiria, Persia, Grecia y ahora estamos con Roma. El libro de Daniel nos da una vasta explicación de cómo fueron estos imperios, cómo fue predicho su gobierno y predicho también su destrucción. Tenemos esta famosa estatua que Dios le muestra a Daniel y que describe las divisiones de los reinos y cómo el pueblo de Israel fue esclavizado. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Toda la Biblia vemos Dios advirtiéndoles, no hagan esto y si no lo hacen, ustedes van a ser prósperos. ¿Y qué hacían? Volvían a caer en idolatrías, paganismo, se olvidaron de Dios, adoraron a otros dioses, la Biblia, las escrituras, la Torá, en ese tiempo la eliminaron de sus vidas y pues obviamente Dios les advertía, así como también nos advierte todo lo contrario. Le dijo a Josué, si tú atas este libro en tu cuello, ¿verdad? Lo amas y meditas de día y de noche, todo lo que hagas tendrás éxito. El Salmo capítulo 1, Isaías lo repite y todo a lo largo de las escrituras vamos a ver este principio. Hay sabiduría, hay éxito, hay prosperidad cuando meditamos en el libro de la vida, en este libro poderoso que es la palabra de Dios. El Salmo 1 dice que será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿verdad? Que aunque vengan tiempos de sequía, de escasez, tiempos difíciles, ese árbol siempre va a estar firme, verde y fuerte. Esa es la bendición de Dios, que aunque vengan dificultades, nosotros permanezcamos
firmes. Él anhela eso, el Señor quiere eso de nosotros. Y lo vemos muy bien porque la persecución no quiere decir que sea algo malo, sino que Dios ocupó la persecución de la iglesia para propósitos mayores. Y así con nosotros, de repente pensamos que algo malo, ¿no? Entre comillas lo voy a poner malo, no es de Dios. Y tú tienes que entender que hay situaciones que nos van a ocurrir, pero que son para un bien mayor. Tú y yo no tenemos la historia completa, no vemos todo lo que se va a desarrollar, no lo sabemos. Sin embargo, Dios lo sabe y puede ocupar tu tiempo en el hospital, quizás, para que le prediques a las personas ahí o conocer a alguien que Dios tiene un propósito grande en esa persona o en esas personas. En lo que sea, cuando se descompone el auto en el camino, cuando vienen situaciones difíciles, nada es casualidad. Recientemente estudiando el primer libro de Samuel, para que Saúl se convirtiera en un rey, Dios ocupó que se perdieran sus burras. Entonces, al perderse sus burras, fue como logró conocer a Samuel, que no lo conocía, no sabía. Y Saúl ni enterado, ¿eh? O sea, Saúl pensando en las burras, y no es por su siervo que le dice, pues ya estamos aquí, vamos a visitar a Samuel, pero si fuera por Saúl, pues ni lo visitan y no busca nada. Sin embargo, es Dios presionando botones, ¿verdad? Poniendo las fichas. ¿Para qué? Pues para que se cumplan sus propósitos. Llega la entrada de Ramá, donde vivía Samuel, y Dios le dijo a Samuel exactamente dónde estar, a qué hora estar, y Samuel lo vio, lo identificó, y Saúl seguía sin saber, ¿verdad? Hasta que junta los caminos. ¿Para qué? Para que fuera el rey ungido de Israel. Y así sucede con nosotros. Hay muchas cosas que pues quizás ahorita no entendamos, no sepas, no tengas respuestas, no desmayes, sigue adelante. Hay propósito, si tú amas a Dios, hay propósito. Entonces, Roma fue uno de los más grandes imperios y de los más civilizados. Fue en este imperio en el que la iglesia cristiana crece y el poder llegó a estar en manos de un solo hombre, que se le llamó el emperador. Y los emperadores tuvieron tanto poder que ellos se sentían dioses. O sea, ellos hacían que el pueblo declarara que en las plazas principales levantaran sus manos y declararan, salve César el Curios, ¿verdad? Curios significa Señor, la palabra griega de Señor, el equivalente a Yahweh en el Antiguo Testamento. O sea, el Dios, Curios significa el Señor sobre todo, no como en nuestro español que puede ser un Señor X, no, habla de señorío, habla de autoridad, la máxima autoridad. Por eso es que Filipenses 2 dice, cuando está describiéndonos la vida y el llamado del Señor Jesucristo, donde dice que a él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, que se nombra arriba en los cielos, abajo en la tierra, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará, y aquí viene su nombre. ¿Cuál es? El Señor, el Curios. Eso significa. Entonces, pues los emperadores tuvieron tanto poder que ellos pensaron, ¿verdad? Que ese era su nombre, lo que tenían ellos que ser nombrados. Ah, bueno, vamos a empezar. Les voy a mencionar algunos de estos emperadores y vamos a ver rasgos sencillos. Vamos a ver solamente algunas pequeñas generales de lo que estuvieron haciendo. Tenemos en primer lugar a Julio César, del año 44 al 46, considerado el curios, ¿verdad?, del mundo romano. En este tiempo, todavía el imperio, el gobierno que había era de una república, es decir, tenía un senado y se tomaban decisiones en conjunto, se tomaban consejo, había oposición,
para tener un equilibrio para hacer las cosas, pero empezó a venir el poder y ese poder siempre es malo, e incluso en las iglesias. Iglesias donde el pastor es intocable, donde el pastor no tiene, ay, ayúdenme a quitar eso, por favor, donde el pastor no tiene contrapesos o no tiene a quien rendirle cuentas, ¿verdad? El pastor debe de tener pastor y debe haber un consejo de personas sabias, llenas del Espíritu Santo, porque es ahí donde vemos enriquecimientos ilícitos, donde vemos abuso de poder contra las personas y excusados en frases cliché como yo soy el ungido de Dios, en frases como no te metas con el ungido porque te va a caer la maldición de Tutankamón y cosas así, ¿verdad? Cuando no hay este contrapeso. Ahora, en la iglesia hay una teocracia, no es una democracia, si no caeríamos en el problema de los nicolaitas y que hay iglesias que así sucede, donde se ponen a votar si el pastor les cayó bien o no, o lo corren o lo dejan y contratan pastores, primero contratan pastores y después los contratan a su parecer, como más les convenga. Ahí ya estamos cayendo en otro pecado, ¿verdad? Entonces, el error de caer en las democracias y el error de caer en esta monarquía espiritual. Debemos de entender que la teocracia es Dios mandando y Dios tiene sus reglas, Dios tiene su palabra y si uno se sale de eso, entonces es Dios quien toma cartas y Dios nos pone hombres sabios alrededor, prudentes, como en la iglesia primitiva estaba Pedro con los apóstoles y la clase pasada estudiamos cuando Pablo exhorta a Pedro, ¿no? Con su conducta, pero también vemos a Pedro tomando autoridad cuando tienen que ver qué pasa con la iglesia gentil. Entonces siempre hay esos contrapesos. Después de Julio César viene Augusto César, más conocido como Gallo Octavio, del 31 antes de Cristo al 14 después de Cristo. Fue en el reinado de Augusto César que nace el Señor Jesucristo y se empezó el gobierno absoluto, ya se acaba la república y empieza el reino absoluto por un hombre, ya no es un senado y ahora se le considera un Dios. Si leemos ahí en Lucas capítulo 2, verso 1, nos pone esta fecha, ¿verdad? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Okay. Siguiente. Primero fue Julio César, Augusto César, siguiente Tiberio. En sus apuntes pónganmelos quizás resaltándolos con algún negrita o algo que los nombres resalten de la información que les doy de ellos. Viene Tiberio del 14 al 31 después de Cristo. En este tiempo es cuando Cristo es crucificado, cuando está él. Después, recuerden, solo estoy dando generales, del 37 al 41, después de Cristo viene Calígula, un hombre perverso, un hombre, híjole, quiero usar solamente perverso, pero si ustedes leen su biografía con calma, se van a dar cuenta de todas las suciedades que hubo en su vida y todo lo que gira a su alrededor. Es una historia muy interesante. Si tienen la oportunidad, cuando daba esta clase hace muchísimos años, era difícil decirles vayan y lean algún libro por la bibliografía, era difícil. Ahora encuentras ahí quizás en plataformas como Netflix o YouTube, las biografías, las historias de estos personajes que te estoy diciendo, muy interesantes. Velas, tómate un tiempo, llénate también de cultura y no solamente de TikToks, ¿verdad? Bueno, luego de Calígula vino Claudio, del 41 al 54 después de Cristo. Aquí a los apóstoles les tocó estos gobiernos.
de Calígula y de Claudio, y perversos. Tú recordarás cómo empiezan persecuciones, ¿verdad? Un odio hacia el cristianismo y porque había desinformación, engañaban a los emperadores diciéndoles que los cristianos querían dar un golpe de estado, ¿verdad? Y querían imponer. Más adelante voy a hablar sobre esto, la iglesia-estado, pero para que ustedes vean cómo desde aquí está ese error de, de pretender que la iglesia se mezcle con el Estado. Y hay muchos que, ¿cómo insisten, Dios mío? A mí, ¿cómo me insisten? Y me critican por no permitirlo, pero ahorita que te dé la explicación con Constantino, ya que lleguemos vas a entender muchas de las razones de por qué te digo que no es correcto que los pastores, que los líderes cristianos estén mezclados en nada de la política. Estos Calígula, Claudio, son los que desataron la persecución sobre los cristianos. Luego vino Nerón del 54 al 68 después de Cristo, y aquí es donde muchos de los apóstoles murieron. Hubo una de las persecuciones más crueles contra los cristianos. Se tienen datos de que fue él quien mandó a matar a Pablo, a decapitarlo. No hay como una dato certero, ¿verdad? Hay especulaciones de cómo pudo haber sido. Después de Nerón vino Galba del 68 al 69 después de Cristo. Después Vitelio del 69 después de Cristo. Después vino Vespasiano del 69 al 79 después de Cristo, junto con Tito del 79 al 81 después de Cristo. Y estos Vespasiano y Tito son los que destruyeron Jerusalén y el templo. Se recuerdan que fue profetizado que cuando el Señor Jesús ve el templo les dice, pues no va a quedar nada, ¿verdad? Y fueron ellos quienes lo hicieron. Y Tito destruye este templo y hace una prevaricación, hace eh, algo desagradable, que toma una cabeza, bueno, mete un cerdo en el templo, ¿verdad? En un lugar sagrado, y le corta la cabeza, trayendo esto, prevaricación, esta cosa tan desagradable. Después ¿dónde nos quedamos con Tito, verdad? Viene Domiciano del 81 al 96 después de Cristo, y también persiguió a los cristianos. Este Domiciano es el que desterra a Juan. Recuerdan que lo mandan a la isla de Patmos para morir solo, lentamente, de hambre, con el sol, de una manera muy triste, pero ya sabemos que Dios fue el momento que ocupó para tener esta revelación impresionante de lo que será nuestro tiempo con el Señor, el arrebatamiento de la iglesia, la tribulación en la tierra, la gran tribulación en la tierra, las bodas del Cordero, cómo vamos a estar allá, mientras acá hay una destrucción, juicio por causa del pecado. Importante, ¿verdad? Hay personas que dicen, ¿cómo Dios siendo tan bueno va a mandar a la gente al infierno? Pues para empezar, sí, Dios es bueno. Y dos, el infierno no fue hecho para las personas, fue hecho para Satanás. Pero la Biblia es clara, la paga del pecado es muerte. Y Juan 3:18 y 16 y en adelante dicen, ¿verdad? Dios no vino a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. ¿Por qué? Porque la condenación está en que desde que nacemos pecamos, y todos estamos destituidos, todos. Pero Romanos 3:23 nos habla, ¿verdad? La dádiva de Dios es que nos ha dado esta vida eterna por gracia. Entonces, no, el infierno no es para nosotros, pero Dios no te obliga a no ir. O sea, al final de cuentas es tu decisión. Dios te pone delante de ti la bendición y la maldición, y todavía dice, escoge la bendición, pero hay gente que no quiere. ¿Y cuál es la manera de no ir ahí? Pues no tener pecado, ser perfectos. ¿Y cómo? Pues imposible, ¿no? La única manera, la única posibilidad
es ser redimidos. O sea, la redención es que alguien pague el rescate, viva perfectamente, viva en santidad, y ese fue Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por Él somos hechos justicia, por Él, por Él. Entonces, por eso Juan 3 lo explica, ¿verdad? La manera de ser salvos es salvos del juicio que toda la humanidad va a pasar, y nos incluye, es creyendo que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es creyendo en la obra redentora que hizo. Filipenses 2, Dios vino al mundo para que el mundo sea salvo por él, pero el mundo amó más las tinieblas, ¿verdad? Qué terrible y poderoso pasaje al mismo tiempo. Por eso Joel describe el día del Señor como el día grande y terrible, porque es hermoso, pero también para muchos es el momento más terrible. Bueno, seguimos con Nerva, el emperador Nerva del 96 al 98 después de Cristo. No tenemos algún dato sobresaliente. Viene Trajano del 98 al 117 después de Cristo, y se dice que él fue uno de los mejores emperadores de Roma, y que por presión, por las presiones, llamémosle no perder votos, popularidad, etcétera, etcétera, eh, pues empezó a perseguir a los cristianos. Luego viene Adriano, del 117 al 138 después de Cristo. Siguiente, Antonio Pío, del 138 al 161 después de Cristo. ¿Qué tal los traigo escribiendo? Pueden irle pausando y play para que sea más fácil. Antonio Pío gobernó en la época que se le llamó la Edad de Oro por los logros que obtuvo Roma. Tuvo un gran crecimiento, su imperio se sigue haciendo grande en cultura, en ingeniería, en asuntos bélicos, empieza a crecer, a crecer, a crecer. Después viene Marco Aurelio, del 161 al 180. Todos ya se fijaron que estamos después de Cristo, ¿no? Estamos avanzando. Y Marco Aurelio persiguió a los cristianos, y a partir de él empieza el decaimiento del Imperio Romano. O sea, fíjense cómo llegan así al top, la edad de oro, al tiempo de más riqueza, y después empiezan para todos los imperios. Sucedió así y sucederá así hasta la fecha. Naciones que fueron punta de lanza, naciones benditas de Dios, enriquecidas, nidos de misioneros para salir al mundo y llevar el evangelio del Señor, empezamos a ver cómo están perdiendo la cordura y su decaimiento tan horrendo. Y me da tristeza que hay tanta gente inculta, tanta gente que no lee, que no medita un poco las circunstancias, y se va por todo lo que ve en las noticias, se va por lo que la mayoría dice o hace para lo popular, sin meditar en si es correcto, no es correcto, es verdad, no es verdad, por qué tomaron decisiones, etcétera. Seamos muy cuidadosos al momento de tomar decisiones. Bueno, avanzamos con Séptimo Severo, del 193 al 211. Él era despiadado con los cristianos de ese tiempo, tan despiadado que dice la historia que creían que él era el anticristo que les habían enseñado, porque la manera en la que perseguía y mataba a los cristianos. Imagínense su crueldad que tuvo Séptimo Severo. De ahí, cuando decimos, eres muy severo, ¿verdad? Eres muy severo por el castigo que se ponía. Después de él viene Caracalla, del 211 al 217 después de Cristo, y aquí las cosas cambian porque él, a diferencia, tolera al cristianismo. Vino como un tiempo de descanso, ¿verdad? De relax. Okay, vamos a
a relajar también esto, ¿verdad? Después, Alagabalo, con V, del 18 al 222 después de Cristo, también toleró el cristianismo. Se fijan cómo es un tiempo como de refrigerio, ¿verdad? Después de tanta persecución, un chance. Luego vino Alejandro Severo, del 222 al 235, y también favorece al cristianismo, o sea, más frescura. Después vino Máximo, del 236 al 238, y él persigue nuevamente a los cristianos. Siguiente, Felipe, del 244 al 249 después de Cristo, y él empezó a favorecer grandemente al cristianismo. Siguiente es Decio, del 249 al 251, y él empieza otra persecución feroz por los cristianos, feroz. Sigue Valeriano, 252 al 260 después de Cristo, persigue a los cristianos. Galieno, del 260 al 268, favorece a los cristianos. Ven cómo va la historia, ¿verdad? Unos persiguen, se relaja, vuelven a perseguir, se relaja. Hay todo vamos a llamarle contrapeso. Hay persecución y tiempos de refrigerio. Persecución, tiempos de refrigerio. Aureliano, del 270 al 275, persigue a los cristianos, y vamos llegando a unos donde me voy a detener un poquito porque es muy importante lo que vamos a ver. Diocleciano, del 275 al 305. Vayan viendo la fecha, ya estamos por el 300, ¿ok? ¡Wow! ¡Qué rápido avanzamos! Del cero de la iglesia a 300 años. ¿Quién podría hacer esto en estos minutos? Entonces, él llevó una de las persecuciones más feroces después de Nerón. Por causa de él, o fue el causante de que se quemaran muchos escritos, de que se perdieran muchos escritos originales. Mucha información la mandó a quemar, y él promulgó una ley que todo lo que era cristiano, todo el que se dijera cristiano iba a perder su ciudadanía. Y bueno, al perder la ciudadanía, pierdes los derechos y los privilegios de cualquier ciudadano, ¿verdad? Entonces, cuando encontraban a los cristianos reunidos, lo que hacía Diocleciano era que mandaba primero ubicarlos y después los rodeaban, y una vez rodeados, los quemaban. Ahí en la casa, en el patio donde se estuvieran congregando, los mataban. Un hombre pues sanguinario, ¿verdad? Terrible. Y viene Constantino, vean, estamos, les digo, por ahí del 306, 337 después de Cristo, estamos en este rango, y se dice que él se hizo cristiano él mismo, y favoreció muchísimo a los cristianos. Pero todo esto trajo consecuencias, y unas consecuencias garrafales que hasta la fecha la iglesia cristiana sigue teniéndolas. Él fue un general que se convirtió, voy a usar esa palabra, aunque la uso con comillas, porque por la vida que llevó, pues tenemos dudas, porque la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Entonces, por los frutos que él tuvo después de esto, no vemos un cristianismo real, un cristianismo sólido. Eh, una de las cosas, por ejemplo, que hizo es que mató a su propio hijo. Cuando pensó que le iba a hacer un golpe de estado, que le quería quitar el reino, lo mató. Y esa era una conducta que hacían muchos, ¿eh? Muchos mataban a sus propios hijos, y había mujeres que tenían hijos con el rey con el propósito de que su hijo fuera el rey, y si el rey tenía otras esposas y otros hijos, había una carnicería entre todos ellos, y Constantino no fue la excepción. La historia nos dice de él que un día iba a la batalla entre el ejército romano,
y el ejército de Mangesio, con J, Mangesio. Esta se conocía como la batalla del puente de Milvo. Entonces la historia dice que mientras él iba cabalgando con su ejército, levanta la vista al sol y vio entre las luces, quizás en el sol con las nubes, o no sabemos exactamente, pero la historia dice que entre las luces del sol y en el fondo, vio encima de ellas una cruz, y por encima de esa cruz unas palabras griegas, no se las puede escribir aquí, pero algo así que decían, por esto la victoria, o por esta cruz tendrás la victoria. Entonces, al principio, cuando Constantino vio eso, no entendió el significado que era eso, pero dicen algunos historiadores de su biografía que cuando estaba a la siguiente noche durmiendo, tuvo un sueño donde le fue revelado, que significaba, por esta cruz vencerás. Y así fue como adoptó el nombre de Dios y de los cristianos. Ah, el Dios de los cristianos me va a dar la victoria. Entonces, por esa cruz salió a la batalla y venció. Entonces, aparentemente hubo una conversión en su vida, pero pues no fue así, ¿verdad? En el año 323 asume ya el trono, y cuando asume el trono, Constantino impone al cristianismo como la religión del Estado. Ahora Roma se convierte con la religión oficial, el cristianismo. Bueno, quizás pensamos, ay, qué bien, ¿verdad? Ya todo va a cambiar. eh, es bueno ahora la iglesia tiene esta declaración de que es oficial, pero no es así, porque trajo algunas cosas buenas. O sea, toda la persecución que estaban pasando ya no va a ser así, pero con esta declaración también trajo mucha desgracia a la iglesia. De hecho, aquí es donde la iglesia se pierde. Aquí es donde entra todo lo que conocemos ahora de la iglesia romana, ¿verdad? Y hay muchas enseñanzas. Yo sé que ustedes ya, mientras les estoy platicando esto, ustedes mismos van entendiendo muchas cosas, pero hay personas que todavía tienen su confianza en que si el presidente fuera cristiano, ¿no? No el presidente de la nación, pero en mi ciudad, por ejemplo, les digo cómo me visitan, ¿verdad? Oye, pastor, traiga a tu iglesia a esta manifestación, queremos que el presidente, el hermano tal sea el presidente. Y piensan que porque haya un presidente cristiano, las cosas van a cambiar. Y miren, yo creo que como cualquier trabajo, si tú no eres pastor, líder en la iglesia, eres un congregante y tu trabajo es estar en eso, pues trabaja, ve y haz lo que tienes que hacer de la manera correcta. Pelea por las leyes que van en pro de la vida y no el asesinato. Y todo esto que estamos viviendo es bueno que lo hagas y es bueno que estén esas personas, pero no es la solución. ¿Ok? Eso es lo que muchos no entienden, ¿verdad? Que es que tú prohíbes que sean políticos. No, yo no les prohíbo, no prohíbo nada para empezar. Pero en las iglesias que presido sí les digo que no es el camino. Yo tengo personas que en la congregación que han sido candidatos a presidentes, y otros que están en otros puestos de la política, y oramos por ellos, los bendecimos, son miembros activos de la iglesia, pero no, nada la iglesia tiene que ver con sus actividades, así como nada tenemos que ver con el mecánico, con el plomero, el albañil, ¿verdad? Cada quien desarrolla su profesión, pero lo que sí debemos de entender es que la solución no está ahí. Y miren, vamos a ver los resultados. Ustedes van a ver si fueron buenos o malos. Solo voy a hacer nuevamente unos highlights de estos resultados. No son todos, pero son los que considero importantes. Primero, cesó la persecución, ¿no? Parece bueno, parece muy bueno, pero vamos a recordar la historia.
¿Qué fue lo que hizo que la iglesia se mantuviera activa en lo que Dios les mandó a hacer? La persecución, exactamente. Entonces la iglesia era perseguida y andaban, y su fe era firme, ¿verdad? Y por causa de Cristo estoy dispuesto a morir, y el evangelio se iba. La gente decía, pues, ¿qué tienen estas personas que pueden dar su vida por eso? O sea, ¿qué tan real es? Y provocaba conversiones reales, conversiones reales. Y ahorita vas a ver esto, ponlo ahí en tu tintero porque es importante. Conversiones reales, genuinas, porque si tú eras cristiano, eras o pena de muerte y persecución, te perseguían y te mataban, ¿no? Pero cuando llega él, se acaba esto. Entonces, bueno, empezaron a construir otro punto, ponle otro guión, empezaron a construir lugares de reunión. Estos lugares de reunión, pues, era un paso obvio, ¿no? Como ya no hay persecución, ya no se tienen que esconder, y empezaron a construir lo que llamamos ahora templos. Hasta el año 323 no existían los templos ni las catedrales. Y aquí es donde yo he oído cierta crítica, ¿verdad?, a los templos. Y bueno, ¿por qué no había los templos? Pues porque no podían tener lugares de reunión porque los mataban. Y era natural y obvio que si ya no hay la persecución y te puedes reunir, pues en lugar de estar en la casa de fulanito, de perenganita, pues mejor tener un lugar propio para hacer las reuniones, donde no le vas a romper la porcelana, donde no vas a rayar sus sillones, donde no vas a afectar a los vecinos con los carros estacionados afuera, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí les digo que hay de repente nos vamos a extremos, ¿verdad? Esta crítica fariseica de que mueran los templos, que mueran aquellos que van a los templos, reúnete en tu casa y así se levantan. Y hay movimientos mundiales de esto, ¿eh? Yo he estado, se los digo de primera mano porque me han invitado. Y Dios sabe que yo he levantado mi voz en esos lugares porque me han dicho, no, tú como misionero estás en estos lugares, muy bien lo que haces, te felicitamos, que mueran los templos. Y entonces tengo que decirles, ¿y por qué? ¿No? Si Dios da la oportunidad que se reúna un grupo, va creciendo, creciendo, creciendo y es algo natural, pero todo aquello, cuando empieza a haber, escúchenme, demasiado poder, y el corazón se aleja de las verdades de Dios, abres el corazón a la avaricia, eso trae problemas. Dice la Biblia, raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero, la avaricia, que hizo caer a los jueces, por ejemplo, en el libro de los jueces, que hace caer a reyes, que hizo caer a la iglesia, el amor al dinero. ¿Por qué? Bueno, se crean estos, ¿no? Y el gobierno romano empieza a darle recursos a los templos. Híjole, hermano. Entonces, aquí, el gobierno te va a dar. Ah, ay, Dios mío, qué pobreza. Me decía uno, no, no, pastor, ve a tal junta, el gobierno está regalando cemento. Y yo, ¿para qué no? Pues para construir tu iglesia, para que. Y aquel pidió 3 bultos de cemento. Y por 3 bultos de cemento, después el diputado, el legislador, quien sea, oye, pastor, ¿te acuerdas que te di 3 bultos de cemento? Necesito que me eches la mano y vengas a tal desayunito y a tal comidita. Y oye, tráete a gente, ¿no? Oye, y las INES de las personas de tu iglesia, préstame las pasas. Por 3 mugrosos bultos de cemento. Prostituyes el ministerio. Qué baratos, qué baratos. Bueno, hay otros que no es tan barato, hay otros que les han dado una buena pagada, un buen dinero y prostituyen su ministerio. ¿Por qué? Por causa del dinero. En este tiempo, el gobierno de Constantino les empieza a dar recursos para que construyan, porque antiguamente se les daba esos recursos a los templos paganos y ya no. Ahora, como es oficial el cristianismo, pues
la iglesia empieza a enriquecerse. Ahí ya empiezan los focos rojos, ¿verdad? Ya empieza a enriquecerse. Luego, otro aspecto que cambió, la iglesia fue exonerada de pagar impuestos. Ya dejan de pagar impuestos. Siguiente, Constantino oficializa el domingo como el día de adoración cristiana. Ojo, no que Constantino impuso el domingo, ¿verdad? Porque ya ve que hay algunos que dicen que el sábado se tiene que hacer. No, 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 no. Sabemos que nuestro Shabbat es Cristo. Pablo lo explica, Hebreos 11, Hebreos 10, está una explicación muy específica de que ahora nuestro reposo es en el Señor Jesucristo, pero y los primeros cristianos se reunían los domingos, el primer día de la semana, porque fue el día de la resurrección, sí, de la resurrección, cuando Cristo se presenta con ellos. Entonces, lo que hace Constantino es hacerlo oficial. La muerte por crucifixión queda abolida, ya no puede existir ese método de, entre comillas, justicia, ¿verdad? Les digo, cosas buenas, pero también trajo mucho mal. La esclavitud fue abolida, eso es muy bueno también. ¿Se acuerdan ustedes ahí en el Coliseo Romano cuando los gladiadores entraban a luchar y era un espectáculo, las fieras comiéndose, es abolido, es prohibido? Y bueno, todo esto parece muy bueno, pero trajo efectos nocivos para la iglesia. ¿Por qué? Pues al tener todos estos privilegios, gente que no era genuina en su fe, con tal de gozar de los privilegios de la iglesia, pues se hicieron líderes, se hicieron ancianos, se hicieron dirigentes de la iglesia, ¿verdad? Una. Y dos, pues gente que no fue honesta, entendida en la salvación, pues nada más porque le dijeron, esta es tu religión, tú naciste así, romano, apostólico, pues, así te mueres y así te quedas. Pues, dicen, pues yo soy cristiano, dicen, yo soy cristiano y yo hice este sacramento, hice el otro, hice aquí, hice allá, pero fue una imposición, no fueron genuinos. Con tal de no pagar impuestos al imperio romano, pues me hago pastor, ¿no? Pues pongo mi templo, pongo mi iglesia, con tal de tener estos beneficios que el gobierno les estaba dando. Entonces, ¿qué pasa con los cristianos? Si antes de ser cristiano tenías que ser genuino, sí o sí, porque ¿quién le gusta ser perseguido y morir nada más así de porque quiere? ¿Quién? Nadie. Entonces, si tú no eras genuinamente cristiano, no te acercabas a la iglesia, no ibas a la iglesia, no creías en el Señor Jesucristo. Pero ahora, pues, entre comillas, conviene ser cristiano, conviene creer en el Señor Jesucristo. Entonces, pues empieza la iglesia a convertirse, tambores, en un negocio, en un negocio. Estamos entre el año 300 a 400, o sea, siglo cuarto, ¿verdad? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? La iglesia, un negocio. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla, porque pudiéramos decir qué es lo que está pasando con la iglesia actualmente. La iglesia, lamentablemente, al haber infiltrados, al haber personas no genuinas, al haber personas amantes de ganancias deshonestas, avaros, no llamados por Dios, sino por el amor al dinero, pues se hace el negocio de la música. Y pues los artistas como vieron un nicho ahí, muy bueno, porque la música cristiana deja mucho dinero. Pues se metieron, y no estoy diciendo que todos, obviamente, les digo, vamos a ser maduros con esto, porque tampoco hay personas que genuinamente, ¿verdad? Y se guardan, pero yo sé, yo les digo, que tengo amigos en ese medio, en ese miedo, iba a decir, pues sí, también en ese miedo, que conozco cuando eran jóvenes, tocamos juntos alguna vez en algunas iglesias, ahora son muy conocidos mundialmente
y, y sé su corazón. Y ellos me han dicho, ¿verdad? Estamos aquí para llegar, que el mensaje llegue a esos lugares donde no llega y se proclame y se diga, pero también yo sé de los riesgos que hay ahí. Y pues mi oración es que no caigan, ¿verdad? Aunque están jugando muy cerca, muy cerca. Está el negocio de los coaching. Ahora, yo he visto pastores aquí en la ciudad de Cancún, hay algunos que en su biografía ya tienen coach de vida, ya están haciendo de esto un negocio, el coaching, ¿verdad? Y un pastor en ese sentido de negocio, en ese sentido de verse cool, no, no es un coach, somos pastores. Un pastor provee, protege a las ovejas y los alimenta con la palabra de Dios. Con eso lo hace. Entonces, pues ahora ves a muchos pastores coaching, ¿verdad? Y que vas a Sanborns o en tu país a librerías y encuentras en estilo de vida o motivación, encuentras libros que según son de cristianos, pero pues quién sabe, ¿verdad? ¿Quién sabe? Entonces todo eso pues te anima, te emociona un rato, pero recuerda que ese no es la iglesia. Eso no debería de ser la iglesia. Eso es algo que se infiltró. Y así hay muchas cosas. Aquí en la ciudad de Cancún se hacía un festival hace un tiempo. No, me voy a negar el nombre porque sé que muchos aquí en la ciudad me siguen y ven esto y no quiero causarles algo en su corazón, pero se hacía que ya se retomó este festival donde venían muchos artistas cristianos y es lamentable ver que son muchos artistas que se suben a un escenario y los ves cómo disfrutan los aplausos. Recientemente lo vimos mi esposa y yo, un grupillo ahí todo chafita, ¿verdad? Que hasta los abuchearon. O sea, ellos decían, quieren que cantemos otra. Y la gente decía, no, no, porque aparte de todo tocaban mal y veías la carne. Así ellos fueron a dar un concierto y se sentían en las cámaras y en el auditorio. Entonces este festival lo organizaba unos empresarios que no eran cristianos. ¿Y qué provocó? Que se dejó de hacer. ¿Por qué? Porque empezó a haber pleitos por el dinero. Por el dinero. Cristianos, líderes, pastores y otros organizadores cristianos se mezclaron con ellos y pues, hubo estos problemas. Lastimosamente se le robaron a personas, a ministerios, o sea, un ensuciadero que dices, esto no debería de estar pasando en la iglesia, Señor, pero pasó. ¿Por qué? Pues por querer ser igual al mundo, por querer hacer lo mismo que el mundo y no entienden porque lo siguen haciendo y siguen y siguen y piensan que esa es la solución y no es así. Seguimos. Aparecieron las primeras imágenes de cristianos como ya se empezó a conocer después la iglesia romana, ¿verdad? Que San Pedro, San Juan, San Lucas, así las figuritas, para que, pues, pues para mostrarle a la gente, ¿verdad? Eh, de los fondos que se les entregaban a las iglesias, el Estado empezaba a pagar los salarios a los obispos, porque recuerden que hasta este tiempo son obispos, o se les llama también los primeros padres. Ahora les dicen padres a muchos, pero se les llamó a los que vinieron de la generación de los discípulos, luego vino otra generación que tienen muchos escritos, que escribieron muchas literaturas súper antigua, imagínense, los primeros 100 años. Y a ellos se les llamaron los padres porque fue la generación que siguió después de los discípulos. Y cuando tú lees esos escritos que se atribuyó la iglesia romana y que los tiene la iglesia romana, muchos de ellos, es una literatura muy buena. ¿Pero por qué? Porque lo único que hicieron ellos fue repetir lo que dijeron los apóstoles. O sea, sus cartas que ellos escribieron es una repetición con otras palabras de las cartas de los apóstoles. Y ellos hacen referencias a las cartas de los apóstoles porque era la manera en la que se comunicaban. Ahora tenemos este medio electrónico. Es lo mismo que estamos haciendo ahora. Nosotros replicamos no lo que nosotros
queremos, sino lo que vemos en la escritura. Eso es lo que replicamos, eso es lo que debemos enseñar. Entonces, en el futuro, ¿verdad? En muchos años quizás alguien vea este video y va a entender, ah, mira, se refiere a este pasaje de la escritura. Ellos eran los padres, no como actualmente, ¿verdad? Entonces hay este problema que ahora a los obispos, a los ancianos, a los presbíteros, que era como se conocían los primeros pastores, eh, pues imagínense que el Estado les paga. ¿Ustedes qué creen de esto? Hizo que se convirtieran en una clase privilegiada y en una clase con poder. Entonces, al ver el poder, el privilegio, lo que ganan y las prestaciones del gobierno que tenían, pues ¿qué empezó a hacer gente que no fue llamada a eso? Se empezaron a meter, querían estar ahí solamente por el poder, el dinero, las ganancias. Ahora sí, ya todos quieren ser episcopos, ya todos quieren ser presbíteros, ya todos quieren ser cristianos, ¿verdad? ¿Y qué sucedió con toda esta riqueza que recibe la iglesia? Pues empieza a enriquecerse, no solo la iglesia en sí, los salarios, sino que ahora el edificio también se enriquece. Y las reuniones empiezan a ser llenas de mucha pompa, de mucho gloria, ¿no? O sea, ya empezaba a haber unos grandes edificios suntuosos, hermosos, y las ceremonias de adoración, entre comillas, pues era un espectáculo. ¿Y qué provocó? Pues que la gente ya no iba como en un principio, partían el pan, meditaban en la doctrina de los apóstoles, tenían las cosas en común. No, ahora la gente iba a ver tremendo espectáculo que había en ese lugar y salían de aquel lugar sintiendo bien bonito. ¡Ay, qué bonito se sintió! Pues sí, porque son emociones lo que están viendo ahí. Ahora, fíjate en qué tiempo de la historia estamos. ¿Y qué sucede ahora? No, hay muchos lugares donde la gente va a ver el espectáculo. Pues sí, ya no es con grandes fanfarrias como antes, ya no es, porque justo aquí, en este tiempo de la historia, es cuando empiezan a usar estos trajes así muy, muy espectaculares, ¿verdad? Con estos grandes sombreros y oro e incrustaciones y todo esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que ya no hay eso, pero empiezas a verlos con una super ropa, ¿no? Ya los empiezas a ver con unas supermarcas carísimas. Entonces, ¿qué es lo que hace la gente? Pues que empiezan a seguir eso. A ver, la gente empieza a seguir el espectáculo. ¡Wow! Mira. Ahora, que son malas las luces, y ya lo hablamos muchas veces, ¿verdad? No, tampoco seamos estos cuates que están ahí criticando, ¿verdad? Que le pusieron colorcitos, porque no es así. O sea, embellecer no es malo, hacer las cosas bien no es malo, hacer las cosas de calidad no es malo. Siempre está el corazón, es el corazón, hermanos, los motivos que hay. ¿Y qué pasó? Pues que la gente va a ver el concierto, el espectáculo, ya no con estas vestiduras de oro, ¿verdad? Ya no van a ver grandes ornamentas, pero ahora van a ver a cool, a pastores cool, van a ver a personas ahí que se ven muy padre y hasta hablan diferente, ¿eh? Para hacerlo más así. Y es patético, es patético. Estamos repitiendo los males de la iglesia, los estamos repitiendo. Tenían sillas al frente que parecían tronos. Y miren, porque hay algunos que se jactan, ¿verdad? Porque cómo se le tira a los pentecostales, bautistas tirándole a los pentecostales, ah, pentecostales, ustedes acá.
y pentecostales tirándoles a los bautistas, ¿verdad? Y una cosa tan horrible donde la iglesia contra la iglesia se está dando. Entonces criticamos una cosa y luego vas a la iglesia de estos otros hasta la fecha y ves al frente unas sillotas, ¿verdad? Así véanme, aquí estoy yo haciendo lo mismo que empezó a suceder acá, ahí al frente, ¿verdad? Véanme, aquí está mi silla, aquí estoy yo. Bueno, se empiezan a introducir prácticas paganas en la adoración. Y bueno, también aquí es donde empieza la adoración a la Virgen María, ¿verdad? ¿Cuál era el modus operandi de la iglesia? Pues que conquistaban territorio y no le quitaban totalmente sus creencias, sino que las empezaban a transformar. Ah, ¿ustedes adoran a Diana? Ah, bueno, pues entonces, ustedes adoran a Venus, pues ya no va a ser ni Venus ni Diana, ahora va a ser María o Guadalupe, ¿no? Y empezaron a meter este tipo de adoración, eh, eh, pues ya totalmente perdido, porque ¿qué pasó con la escritura? De ahí que hasta la fecha tú vas a oír a cualquier romano diciéndote, la diferencia entre evangélicos y católicos es que, romanos, es que nosotros creemos en la escritura y la tradición, y el evangélico no. ¿Y cómo defienden la tradición? ¿Y cómo es que la tradición es buena? Y yo digo que hay cosas buenas en la tradición, pero también si tú pones la tradición al mismo nivel que la escritura o incluso arriba de la escritura, es que se cometen estas cosas. Así que se cometen. Debemos de ver qué pasó con la iglesia primitiva. Entonces, pues aquí sucede lo que ya conocemos como la unión entre la iglesia y el Estado, con grandes problemas, ¿verdad? El orgullo, la avaricia, la arrogancia, llena y mancha, pervierte y prostituye a la iglesia cristiana. Y el Señor Jesucristo nunca dio discursos así, ¿eh? Nunca fueron discursos políticos, porque hay muchos que dicen, no, pues sí, el mismo Jesús, sus discursos, que es socialista, unos le dicen socialista, otros comunista, pues es que no leen la Biblia, ¿verdad? Y nada más se agarran de pedacitos para tratar de fortalecer su manera de pensar, pero eh, eh, ¿por qué lo quisieron abandonar muchos? ¿Por qué les decía, mi reino no es de este mundo? Sí, los judíos estaban pensando que él iba a traer un golpe de Estado, iba a establecer un reino, un nuevo gobierno, pero el Señor Jesús les aclaró muchas veces, no es así, no es así, no voy a poner un reino físico, mi reino no es de este mundo. En fin, que no lo entendieron y siguen sin entenderlo. Vamos a terminar hasta aquí nuestra charla de hoy, nuestra plática de hoy con la historia de la iglesia. Vamos a terminar. Recuerden que la reunión es todos los todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de Cancún, 7 de la noche, hora del centro, y me parece que 11 o 12, 10, 11 de la noche, hora de Argentina, para que estén sintonizados. Así que, bueno, Kiwikibao es una palabra maya para decir hasta la próxima, ¿verdad? Nos vemos, que Dios les bendiga, descansen.